acaba de lanzar Rivero y está conformado por distintos equipos. A la cabeza está Ricardo Ortega y yo, que somos los abogados, digamos. Ricardo es el director del Departamento de Derecho y bueno, yo vengo del CIDE, he dedicado mi vida académica a estudiar el sistema de justicia y junto con Ricardo y yo está el equipo de comunicación y periodismo que encabezan Gabriela Marketing y Daniel Moreno. Al mismo tiempo tenemos el equipo de investigación cualitativa y antropológica, en donde está Claudio Flores y Yolanda Barrita, y hay un tercer equipo que es el de estudios cuantitativos que está Chele Teruel, Graciela Teruel del Instituto de Investigadores para el Desarrollo con Equidad, de la Ibero también, y el Laboratorio de Gobernabilidad y Pobreza de la Universidad de Stanford. Me gustaría dedicar, nosotros creemos que la próxima agenda y la agenda de justicia más importante para el país es la local, no la federal. Creemos que la elección judicial nos permite volver a reafirmar esto, que lo que viene para el país es la reconstrucción del sistema de abajo hacia arriba. Entonces, primero les daría la palabra a Gaby y a Daniel para que nos cuenten qué es lo que ya sabemos, qué es lo que pasó en esta elección judicial. Bueno, gracias Ana Laura y gracias a todos por estar aquí. Y como dice Ana Laura, nosotros nos encargamos y lo seguiremos haciendo de la parte más periodística del observatorio, con trabajos que se coordinaron desde Animal Político. Por ahí está Ernesto Núñez, el director editorial de Animal Político, y que formó parte muy importante de esto. Por ahí está Paris Martínez, reportero también, que también formó parte de este equipo, y bueno, otros reporteros en los estados. Como decía Ana Laura, nos enfocamos muchísimo en lo local. Por supuesto, revisamos cosas de lo federal, eso es obvio, ¿no? Revisamos qué pasó con la elección de ministros, etcétera, pero sí nos fuimos sobre todo a algunos estados de la República, y lo que queríamos saber era qué estaba sucediendo ahí, cómo se estaban llevando a cabo las elecciones para el Poder Judicial en los estados, y cómo en aquellos en donde se renovaron los poderes locales, pero también algunos en donde no se renovaron los poderes locales y donde los gobernadores operaron, y ya lo verán, es parte de lo que vamos a presentar el día de hoy, donde hubo una operación local muy importante, a veces incluso más que lo que vimos desde el ojo chilangocéntrico, enfocado sobre todo en lo federal. Tal vez es obvio a estas alturas, pero que lo pudimos, digamos, como palpar también en el territorio, que es no hay apetito ciudadano por elegir jueces. Es decir, no es solamente si hubo o no la participación en sí misma, si en realidad la gente estaba rechazando o no el proceso, sino es muy evidente que en realidad el apetito ciudadano por elegir jueces como tal, nosotros por lo menos no lo encontramos, Daniel. Claro, y bueno, tenemos claro pues que en la elección federal, como sabemos, el dato es 13% de participación, pero es importante siempre recordar que este 13% es un poco falso. ¿Por qué? Pues porque en realidad solo hubo 10% de votos válidos. Y ese primer dato nos deja en claro pues que 1 de cada 5 votos fue o nulo o en blanco. Pero al observar la elección a nivel local, esto es todavía mucho más grave. Mucho más grave porque, para poner ejemplos, solo en Tamaulipas el promedio fue 40% de votos blancos o nulos, lo que hizo pues que en realidad solo el 8.3% de los electores votaran con votos válidos. Y esto nos parece pues un dato clave, porque hoy que además sabemos que hay claramente una campaña para censurar a Héctor de Mauleón y al Universal por parte de Tania Contreras. Tania Contreras es de Tamaulipas y hay que subrayar, ella es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia y ella ganó con el 5.4% de los votos, en una elección en donde, insisto, el 40% de los votos fueron nulos. Es importante recordar pues este dato,
porque además uno de los argumentos que se dieron para justificar la elección fue la legitimidad que te da el voto. Bueno, pues esta legitimidad, insisto, es que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia solo tuvo el respaldo del 5.4% de los votos en un estado en donde hay casi 3 millones de electores, ¿no? Bueno, insisto, son solo muestras, tenemos por supuesto el documento completo, pero queremos al final de esto por abrir a que podamos conversar con todos ustedes, pero son algunas muestras. Y sí, lo que decía ahorita Daniel es importante, hoy conversaba hace rato con Héctor de Mauleón y precisamente sí, desde el Tribunal de Tamaulipas, pues viene una censura a un artículo que publica Héctor sobre esta persona, sobre esta mujer Contreras, y con una resolución verdaderamente ridícula de que él se tiene que disculpar, creo que 16 días seguidos en su columna, además de una serie de cosas, y viene de ahí, viene de este tipo de autoridades en los estados de la República. Entonces, ese es uno de los puntos. El otro, con el que hemos estado hablando, sobre todo mucho con Ernesto Núñez, tuve una larga conversación con él en mi podcast, que también forma parte del observatorio para el periódico El País, en donde hablé con Ernesto Núñez de qué lecciones también nos dejó como periodistas, que eso también es importante. Y el segundo punto que queremos compartir con ustedes después de revisar todo esto, pues fueron demasiadas posiciones, mala pedagogía pública y una boleta incomprensible. Y esto, si lo vimos a nivel, digamos, donde solo se votó por lo federal, en donde en lo federal, y ustedes lo saben bien, el INE diseñó 6 modelos de boletas, pero en 19 estados se votó también para renovar los poderes judiciales locales, lo que implicó que la ciudadanía recibiera entre 3 y 7 boletas, además de las 6 de la elección, entre 3 y 7, o sea, hubo lugares en donde de verdad, digo, la cantidad de boletas que se recibían eran como de locura, pues, ¿no? En total, a nivel local se eligieron 1,800 cargos y hubo 4,334 candidaturas en contienda. Y lo platicábamos un poco con Ernesto, si nos fue casi imposible desde el periodismo explicar y traducir la boleta para la audiencia, si además le sumabas las boletas en donde había elecciones en los estados, pues esto se volvía en verdad prácticamente imposible. Es también una reflexión para nosotros como medios de comunicación y como periodistas, es decir, ¿qué haces frente a este tipo de contenidos que tendrías que hacer pedagogía pública al respecto? Y nos obliga además a preguntarnos si vamos a ir en el 2027 con las mismas reglas. ¿De veras vamos a entrarle a una elección otra vez en el 2027, que ustedes saben que habrá también elecciones judiciales con funciones indistinguibles entre unos y otros candidatos, con estados que llegaron a tener 13 boletas? Están los casos de Veracruz y Durango, en donde además particularmente hubo elección de alcaldes y esto hizo todavía más confusa la elección. Entonces, consideramos pues que si bien es cierto que hay una reflexión indispensable a nivel macro de si elegir jueces, magistrados y ministros es la alternativa, pues ante la realidad pues de que el partido en el poder tiene mayoría en el Congreso y la va a tener de aquí al 27 por lo menos en las 2 cámaras, la reflexión sería si tenemos que meternos a una reforma electoral para hacer de estos procesos algo que pueda ser entendible para cualquier ciudadano promedio. ¿Es realmente una elección en donde podemos darle 13 boletas a un ciudadano y pedirle que tenga un voto razonado? ¿O esto solo abre la puerta para las irregularidades que se presentaron y que en un momento también comentaremos con un poco más de detalle, ¿no? Sí, porque además recordemos que en algunos estados también fueron las elecciones locales, entonces pues súmenle, ¿no? O sea, lo judicial más lo demás que se tendría que hacer. Bueno, el tercer punto que tenemos desde lo periodístico documentado, otra vez, es decir, no es que estemos ahora sí que presentándoles el hilo negro, es que lo tenemos documentado en cada uno de estos puntos que estamos hablando, es que la elección judicial, como sabemos, reintrodujo las viejas prácticas electorales, las viejas malas prácticas de chapuceo electoral. Me decía el otro día al aire una persona, dice, vamos a tener que volver a explicarle a las generaciones jóvenes qué significa mapaches, urnas embarazadas, etcétera, etcétera, cosas que pensábamos que teníamos ya un poco en el pasado, digamos, de nuestra historia, pero además pues se innovó, y lo de innovar lo ponemos con 18,000 comillas y sarcasmos, en una que es el acordeón para votar. Y nada más comentar también una cosa que terminamos
como poniendo sobre la mesa desde el área periodística, que era, habíamos llegado ya a un momento en donde había certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Es decir, tú ibas a votar, sabías cómo tenías que votar, pero pues no sabías quién iba a ganar en cualquier elección y pues ganaba el que obtenía más votos. Ahora llegamos a una elección en donde había incertidumbre en las reglas, pero certidumbre en los resultados. Y esto es lo que nos deja esta experiencia del acordeón, que la vimos a nivel federal, pero la vimos también a nivel local. En el caso de los periodistas de Animal Político, y ahorita Daniel nos contará seguro algunos ejemplos, pero incluso los momentos en donde iban distribuyendo, tenían los acordeones en la mano, cómo funcionaba incluso físicamente y geográficamente esto. Así que llegar a un momento en donde lo que tenemos son incertidumbre en las reglas, pero que la elección se decidió desde antes, es decir, había certidumbre en los resultados, pues nos parece, y está documentado periodísticamente, pues nos parece, sin lugar a dudas, un retroceso brutal, Daniel. Claro, o sea, todos conocemos las conclusiones del INE, en donde se documentó casilla-zapato, secciones con más del 100% de los votos, secciones simplemente con participación superior al 50%, casillas con boletas planchadas, esta innovación, con todas las comillas del mundo de los acordeones, una página oficial de Morena en donde estaban los acordeones oficiales, una página de internet que además fue ampliamente documentada, que tuvo una efectividad del 90%, es decir, el 90% de los candidatos promovidos en esta página fueron los ganadores. Estamos hablando de que ganaron 28 de los 31 que ellos estaban promoviendo, que solo en el Tribunal de Disciplina fueron 9 de 10 los ganadores a ese nivel de efectividad, pero en este observatorio que, como decía Ana Laura, se enfocó además a trabajar mucho la elección local, es importante subrayar que no fue una elección diferente. Por el contrario, lo que vimos en las elecciones locales fueron gobernadores y partidos diseñando sus propios acordeones. Es decir, se reprodujo esta irregularidad en cada uno de los estados. Y lo que vemos, por ejemplo, es que los tribunales superiores de justicia en los estados y los tribunales de disciplina fueron ganados casi en su totalidad por los candidatos que propusieron los gobernadores. Si nosotros revisamos el currículum de los ganadores, de los nuevos presidentes de los tribunales superiores de justicia y de los tribunales de disciplina, sospechosamente hay un número muy importante de consejeros jurídicos de los propios gobernadores. De nuevo está como ejemplo el caso de Tamaulipas. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que si nos permiten podemos bautizar como la censuradora, era la consejera jurídica del gobernador. Pero el Tribunal de Disciplina es hoy controlado por quien era la consejera jurídica del secretario de Gobierno. Es decir, se operaron de una manera clarísima que los acordeones, perdón, a nivel local, en donde los gobernadores usaron sus capacidades de movilización para poder imponer a sus ganadores. A tal extremo que hay estados como por ejemplo Coahuila, en donde aún siendo gobernada por la oposición, hubo una mayor participación que a nivel nacional, casi el doble de votos que a nivel nacional, y los ganadores, insisto, fueron precisamente los gobernadores en cada uno de los estados. Si nosotros revisamos los antecedentes políticos de los ganadores, casi podemos hacer un mapa de la capacidad política de cada uno de estos gobernadores. Así como en Tamaulipas, el gobernador pudo imponer a casi la totalidad, vemos en el otro sentido a Rocío Nale en Veracruz, que no fue capaz de hacerlo y que incluso perdió no solo posiciones clave del Tribunal Superior y del Tribunal de Disciplina, sino que esto se reprodujo en la elección para alcaldes. Sabemos pues que a Morena no le fue bien en la elección para alcaldes de Veracruz. Entonces nos parece importante subrayar que en las elecciones locales no hubo una operación distinta. Se generaron los propios acordeones diseñados por los poderes locales, particularmente por los gobernadores, ¿no? La elección, pues, como decía Gabriela, no se hizo el 1 de junio. La elección se hizo en oficinas públicas antes del 1 de junio y ahí se logró definir quiénes eran los que iban a ganar en un proceso en donde el acordeón terminó definiendo 9 de cada 10 ganadores. Por eso es indispensable hacerse la pregunta de ¿a cambio de qué
los ganadores fueron incluidos en las boletas. ¿Cuál es la independencia que realmente podrán tener estos ganadores cuando sabemos, insisto, que fueron promovidos, impulsados, en más de una ocasión financiados por los gobiernos y por los partidos políticos en el poder? Esto nos obliga a preguntarnos, repito, ¿cuál es la independencia real de los poderes federales y locales que fueron electos el 1 de junio, cuando en realidad la elección se hizo antes del 1 de junio? Gracias, Daniel. Y para cerrar, nada más comentar, tenemos también trabajo sobre los comités de selección, tanto los de federal, se habló mucho de ellos, pero por supuesto también lo que pasó a nivel local, que ahí a veces funcionaron muy bien, ¿no? Porque hay incluso algunos estados donde los tres poderes presentaron a los mismos candidatos, se pusieron perfectamente de acuerdo, entonces no tuvieron mayor bronca y esos fueron los que quedaron porque además eran candidatos únicos, ¿no? Insisto, como no volteábamos a ver a los estados, ahí fueron sucediendo muchísimas cosas y las implicaciones de ello ya lo dirán el equipo que sigue y que ahorita Ana Laura nos comentará. También, por supuesto, el costo que terminó elevándose muchísimo más de lo que se dice oficialmente, también ahí tenemos todos estos datos de lo que significa. No sé si quieres cerrar un poco con esto, Daniel. Sí, insistir pues que los comités de selección fracasaron y que si el tema a nivel nacional es, digamos, debatido públicamente, porque hemos llegado al extremo de preguntarnos si el 7.9 sube a 8, como sabemos que se debatió en el Instituto Nacional Electoral en estas últimas semanas. Imaginen ustedes lo que está ocurriendo a niveles locales. A niveles locales no hay estos debates, no hay esta revisión pormenorizada, pero tampoco hay una revisión sobre dónde se obtuvieron los recursos para las campañas, por qué estuvieron en los acordeones, quiénes promovieron los acordeones, y sabemos pues que ni las fiscalías locales, que ni las unidades de inteligencia financiera, tanto a nivel nacional como las delegaciones en los diferentes estados, están haciendo una investigación sobre cuál fue el origen de los acordeones, de los recursos públicos, de las movilizaciones electorales que se registraron ahí. Es decir, lo que hemos visto a un mes de la elección es que las irregularidades muy probablemente queden impunes y que no está de más subrayar que aquellas que lleguen al Tribunal Electoral Federal sabemos que tendrán pocas posibilidades de funcionar porque hoy hay un tribunal electoral controlado por el partido en el poder. Es decir, estas irregularidades que están documentadas, no solo por supuesto por el observatorio, sino hay muchos medios locales que lo hicieron. En el caso del observatorio, por ejemplo, nosotros trabajamos con La Verdad de Juárez, que es un medio digital muy importante allá en Chihuahua. Se documentó pues que se usaron recursos para hacer campañas, que se promovieron estos acordeones, pero que las irregularidades están quedando impunes porque ni siquiera hay un debate público sobre si el 7.9 sube a 8 o no a nivel local. Gracias, Daniel. Y bueno, pues esto nada más para mostrarles lo que estamos haciendo desde la parte periodística en el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, y este es obviamente el arranque, esta es la primera parte de, bueno, el primer informe, digamos, que presentamos. De aquí se va a seguir, pero esto ya nos dio algunas luces de por dónde tendremos que seguir trabajando en el caso periodístico, pues para alimentar este observatorio. Ana Laura. Yes. Sí, muchas gracias. ¿Qué sistema de justicia queda después de esta elección? ¿No? Todos tenemos la impresión de que hemos perdido algo que se está destruyendo, pero ¿cuál es el nuevo sistema de justicia que se está dibujando? Y esa es quizá lo que inspira, lo que decía Gaby, la agenda que viene para adelante. O sea, falta mucho que analizar, pero nos gustaría dibujar algunas de las intuiciones que tenemos de por dónde va a ir el nuevo sistema de justicia. Y lo primero que hay que decir es que hay nuevos hilos de control judicial, ¿no? O sea, hay que reconocer que el poder y el dinero siempre han jugado un papel importante en el sistema de justicia mexicano. Nosotros, bueno, aquí están dos grandes autores, Hernán Gómez y Ricardo Rafael, que dan cuenta de cómo en momentos clave podemos carecer de poderes judiciales realmente imparciales e independientes, digamos, ¿no?
Pero sin embargo, en vez de resolver estos problemas, la elección judicial parece agravarlos y nos exige tratar de entender cuáles van a ser los nuevos hilos de control, por dónde se van a filtrar la política y el dinero a la administración de justicia y cómo eso nos va a dejar más desamparados, ¿no? Lo primero que hay que decir es que venimos de un sistema en donde las presidencias, tanto de la Corte como de los tribunales superiores de justicia, centralizaban la administración de esos premios y castigos, digamos. A través de pactar con los presidentes o presidentas de los tribunales se podía influir en las decisiones de los jueces inferiores y eso hacía que en algún lugar el poder estaba centralizado y esas presidencias servían de diálogo para los ejecutivos o para los que querían pactar una sentencia, sobre todo en el ámbito local. Esas presidencias ya no van a ser igual de poderosas. Las presidencias duran 2 años y ya no tienen ninguna incidencia sobre la administración de justicia. Ya no son las cabezas de los consejos de la judicatura y ya no tienen forma de afectar la carrera judicial de las personas que están abajo. ¿Cuáles son los nuevos hilos de incidencia? Nosotros vemos 3 y creo que son los 3 que hay que explorar a profundidad. Sin duda, el Tribunal de Disciplina, de Disciplina que entra por elección y que los acordeones de todos, de las entidades federativas y de nivel federal, hace que esas posiciones estén bien controladas, digamos, por parte de los ejecutivos. El segundo es el órgano administrativo, que se integra por 2 miembros, uno nombrado por el Congreso, otro por el Ejecutivo y 3 en el caso de las presidencias, por la Corte o por los tribunales superiores de justicia. Ese es el único vaso comunicante de la Corte con el sistema de justicia abajo, que son sus 3 miembros, pero es por una votación de 8 de sus miembros. Entonces tiene que haber un consenso brutal y no está claro cómo los van a controlar ni cómo los van a quitar, ¿no? Y finalmente, y este es el nuevo escenario más complicado, pues el tercer hilo de control parece ser que van a ser los gobernadores y las estructuras clientelares electorales, digamos. Y que no se nos olvide que los jueces y los magistrados y magistradas que quieran quedarse en su cargo tienen que volver a salir a competir cada 9 años. Eso hace que este grupo de control, estructuras electorales y gobernadores van a tener un poder enorme sobre la maquinaria de justicia. Si podemos decir algo, y esto es creo lo que más nos interesa, es cómo va a funcionar esto segundo, ¿no? Pero si podemos decir algo es que los hilos de control judicial están descentralizados. Ya no hay un orden desde el centro, desde las presidencias y un diálogo directo de esas presidencias con los ejecutivos o con los intereses económicos. Ya hay un montón de actores que pueden tener incidencia en la carrera de los jueces, que es por eso que se controlan y que tienen que ver una parte con los órganos nuevos y otra parte con el mundo político electoral. Y eso me lleva al segundo punto que creemos, y ese es como el hilo que va a seguir el laboratorio. Creemos que el sistema de justicia se va a acabar territorializando, que venimos de un sistema en donde el poder judicial local y el poder judicial federal estaban muy separados. Casi todos los que litigábamos pensábamos que primera y segunda instancia local te enfrentabas a un sistema muy corrupto y muy capturado, y que llegabas a la tercera instancia, es decir, el amparo, a un tribunal federal que ya contaba con una mayor dosis de autonomía e independencia. Y eso funcionaba así en muchísimos casos. Pero lo más importante es que
los gobernadores no podían controlar la justicia federal. Y había una sensación de que por lo menos había una tabla de salvación en el última instancia a nivel federal, cosa que quiero decirles que es bastante falso, porque llegan mucho menos personas al amparo directo de lo que siempre hemos dicho. Llegan aproximadamente 8% de los litigios que inician en justicia local. Pero nosotros con esa fantasía pensábamos que por lo menos había una garantía de imparcialidad en la maquinaria judicial. Sin embargo, creemos que eso está cambiando brutalmente. Como vimos, los acordeones operan para las cabezas de las estructuras. Los acordeones tuvieron que ver con quienes ocupaban el Tribunal de Disciplina, la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y es muy difícil que desde las cabezas controlen quién llega a juez de distrito en Puebla o quién es el Tribunal Colegiado de Jalisco, de no sé qué circuito, digamos. Esas estructuras quedaron mucho más sueltas y todavía no hemos hecho análisis de cómo llegaron esas personas a ocupar esos cargos ni quién las puso. Lo que quiero decir es cuando Morena hace una boleta tan extensa, con tantísimos cargos, se descentraliza el poder de control. O sea, el acordeón te sirve para arriba, pero para las estructuras de abajo está suelta. Hoy me comentaba Ernesto que están recibiendo su constancia de mayoría, esos magistrados y esos jueces. Algunos vienen en funciones y pasaron de secretario a tribunal colegiado, y muy bien, pero ¿quién los puso en la boleta? ¿Quién les consiguió esos votos que necesitaban? ¿Por cuánto ganaron? ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo van a permanecer en sus cargos? Va a tener muchísimo que ver con cómo funcionen las estructuras que mueven el voto. Y por eso creemos que se va a acabar territorializando el Poder Judicial. Porque las estructuras que alcanzan a mover el voto en Tamaulipas, en Jalisco, en Chihuahua, pues son más locales que federales nacionales, digamos, ¿no? Pero eso lo tenemos que ir viendo. Lo que nos impresionó, y como comentaba Gaby, y como comentaban Gaby y Daniel, es que todo el mundo dice que la oposición no jugó. Claro que jugó. La oposición jugó idéntico, pero jugó donde podía jugar. Los gobernadores de Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua son dueños hoy de sus poderes judiciales locales. Y son dueños hoy de poderes judiciales locales que les van a durar 9 años. Que el que venga de atrás de gobernador no es dueño de esa estructura judicial, y eso les garantiza a estos gobernadores una dosis de impunidad, inclusive frente a la siguiente elección. Algo así como lo que pasó con las fiscalías autónomas, ¿no? Cuando se va el gobernador y le deja al fiscal designado por el anterior, pues ya no están en el mismo tono los dos, ¿no? Pues algo así va a pasar, pero con toda la estructura judicial. Tanto en todas las… Coahuila y Durango fueron los que más votos movieron. O sea, donde más se votó. Y esos gobernadores movieron los votos y se adueñaron de las estructuras. Lo mismo podemos decir en Aguascalientes y en Chihuahua. Quiero decir que cómo se mueve lo territorial y el voto en entidades federativas va a ser determinante para lo que venga en el Poder Judicial. Lo más probable es que esta idea de que primera y segunda instancia local y luego llegamos a una federal más imparcial ya acabó. Y que por eso lo más importante que podemos hacer si queremos reconstruir el sistema de justicia es empezar por los juzgados de primera instancia locales. Es ahí donde se tendría que garantizar la justicia. Y si las primeras instancias funcionan, todo a este otro galimatías que hemos creado, porque nunca les hemos puesto atención a esas primeras instancias, quizá empieza a ser más innecesario. El acceso a la justicia significa que cuantas más instancias tienes para arriba,
Pues más sesgado a quien tiene dinero. Y nosotros creamos un sistema de 3 instancias, lo que sesga absolutamente a quien tiene dinero para litigar. Entonces, la agenda del observatorio va a estar observando lo local de primera instancia, proponiendo soluciones ad hoc para que esas ventanillas funcionen y para que nos empiecen a cobijar a todos y no a unos cuantos. Pero bueno, le daría la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Ana Laura. Muy buenos días, a tardes ya, a todas y a todos. Pues como bien ha comentado Ana Laura, toda la reflexión y observación que se ha hecho desde el ámbito del equipo de periodismo y comunicación alimenta una reflexión en términos de qué implicaciones tiene en el ámbito jurídico, en el ámbito del sistema judicial. Y parte de esas reflexiones orientan, desde luego, las líneas de investigación de este observatorio. Una de esas líneas de investigación tiene que ver con una hipótesis que me parece la reforma confirma de manera muy destacada y orienta otro tipo de reflexiones. Me refiero a lo siguiente: la reforma nos confirma algo que ya se había dicho anteriormente, y es que nos alejamos cada vez más de la posibilidad de contar con árbitros realmente imparciales e independientes. Si pensamos la reforma desde una lógica de incentivos, como lo harían las personas economistas, podríamos identificar qué elementos favorecen o erosionan la independencia judicial. Y creo que lo que hemos observado a partir del trabajo del equipo de periodismo y comunicación nos permite alimentar una reflexión precisamente en clave de esos incentivos. Por supuesto que el papel del observatorio será el de impulsar un proceso de investigación más amplio sobre todas estas implicaciones, pero creo que, como ya lo han comentado anteriormente, estos problemas que hemos identificado asociados con una elección que tiene graves retrocesos, una baja participación ciudadana que favoreció la influencia y el papel determinante de los acordeones, pues de alguna manera confirmó algo que ya habíamos advertido. La reforma judicial le pega a los pilares de la independencia del sistema. Ustedes bien saben que la independencia e imparcialidad depende de diferentes factores, que a nivel internacional se han establecido garantías que favorecen la independencia judicial. Y básicamente, cuando hablamos de independencia judicial, hablamos de 3 grandes temas: cómo se nombran a las y los impartidores de justicia, cómo se garantiza su estabilidad y cómo se les remueve. Pues bueno, independencia e imparcialidad entonces implica, para decirlo en términos muy sencillos, que puedas tomar decisiones utilizando la Constitución y las leyes como guía, y que no tengas interés en favorecer a alguien en particular en una controversia. La reforma judicial, como hemos visto, somete a quienes imparten justicia al poder político, lo decía Ana Laura, y generan incentivos para favorecer a personas o grupos políticos en ciertas controversias, es decir, a quienes definieron la elección de esas personas. Una aclaración: no queremos decir que vivíamos en un sistema de justicia ideal o paradigmático en donde los problemas de independencia judicial estuvieran resueltos. Por el contrario, sabemos que el Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, enfrentaba enormes problemas. Sin embargo, lo que también podemos determinar el día de hoy es que esos problemas no se resuelven con la reforma judicial, sino que se agravan. Por lo tanto, si pensamos en estos factores que acercan o alejan a la posibilidad de contar con árbitros realmente imparciales e independientes, me gustaría decir como 2 ejemplos en donde se proyecta esta línea de independencia en el ámbito del sistema de justicia. Si pensamos en el sistema de justicia en 2 ámbitos, el primero de ellos podríamos limitarlo a las llamadas altas cortes, donde está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, y ahora podríamos discutir
sí también el Tribunal de Disciplina Judicial. En este tipo de instancias, ustedes saben, recaen las decisiones más importantes del sistema y tienen un papel relevante en el equilibrio del poder. Por decirlo de algún modo, estos tribunales o altas cortes son lo que se conoce como parte de los llamados checks and balances, ¿no? Los mecanismos que permiten limitar al poder político. Un segundo grupo de instancias tiene que ver con todo el sistema de administración de justicia, es decir, juzgados y tribunales, tanto federales como locales, que resuelven de manera cotidiana los problemas de las personas. Bueno, entonces aquí la pregunta que tenemos es, ¿qué condiciones necesitaríamos para contar con árbitros independientes y por qué decimos que la reforma nos aleja cada vez más de esta posibilidad? Un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general de las altas cortes, como ya lo decíamos, que tienen un papel de invalidar decisiones desde el poder, la Suprema Corte es la instancia, ustedes lo saben bien, que invalida las leyes aprobadas por el Congreso que van en contra de la Constitución. Si la Suprema Corte, por ejemplo, invalida una norma que permite, no sé, la militarización de la Guardia Nacional, pues esto suele irritar al poder en turno. El Tribunal Electoral debería poder controlar que las elecciones se apeguen a principios constitucionales y anular, por ejemplo, una elección que tenga vicios. Y ahora el Tribunal de Disciplina, que tiene una posición un tanto extraña, porque se pone en la cabeza de la Administración de Justicia y debería jugar un papel de enorme relevancia para asegurar condiciones de estabilidad y de inamovilidad de jueces. Pensemos, por ejemplo, un caso donde una jueza o un juez es acusado de corrupción, pero que en realidad, más que un caso de corrupción, el asunto tiene que ver con una decisión que ese juez o jueza tomó y que no le gustó al grupo que tiene el poder. De tal manera que entonces tiene un papel de contrapeso político. Entonces, en el caso de las llamadas altas cortes, la garantía de independencia se ha construido de diferentes formas a partir de los procesos de nombramiento, pero hay una en particular que es relevante y es la regla del escalonamiento de los tribunales. La reforma al Poder Judicial eliminó el escalonamiento en la integración de la Suprema Corte, de tal manera que todos los ministros y ministras llegan en el mismo momento y se van prácticamente en el mismo momento. Esto, de alguna manera, a partir de lo que hemos revisado en términos de la documentación de la elección, lo que favorece es la posibilidad del control político prácticamente de la totalidad del órgano colegiado. Entonces, aquí me parece que hay un ejemplo muy claro de cómo la falta de escalonamiento que está definida en la propia norma jurídica, en la propia Constitución, tiene un efecto demoledor en la independencia de la Suprema Corte. Y en un segundo momento, y no me extiendo demasiado, si hablamos ya no de la Suprema Corte, sino de el trabajo que se realiza en el ámbito de la administración de justicia y principalmente en el papel que llevan a cabo los tribunales, tanto a nivel federal como a nivel local, es decir, que resuelven los casos de justicia cotidiana, aquí la posibilidad de contar con árbitros realmente independientes se construye a partir, es decir, pensemos por ejemplo en casos muy básicos como la disputa por el pago de una renta, una cuestión de carácter familiar como la definición de alimentos de alguna niña o algún niño, o casos que resuelven, por ejemplo, una controversia sobre si el Estado debería o no pagar el daño causado por un inversionista nacional o extranjero. Este tipo de casos en realidad requerirían contar con árbitros independientes e imparciales. Aquí la independencia judicial, nos lo ha planteado la propia normativa internacional, se favorece a través de 3 elementos. Juezas y jueces que tengan conocimiento, especialización y experiencia. El gran tema de la reforma al Poder Judicial es que la razón por la que las personas llegan a impartir justicia no tiene nada que ver con las credenciales de las personas, sino con criterios fundamentalmente de carácter político, como la movilización y decirlo de manera muy clara, la política sobre la técnica. De tal manera que llegar está condicionado a apoyos políticos, es decir, como lo decían anteriormente Gaby y Daniel, de estar o no en un acordeón. Y si eso lo trasladamos ya no solamente al ámbito del ingreso o nombramiento de juezas y jueces, sino a las condiciones, por ejemplo, de estabilidad,
una jueza o un juez para poder impartir justicia necesita estabilidad, saber que sus decisiones no le van a quitar el empleo. Y el gran problema que observamos enfrente de estas condiciones de estabilidad, pues tiene que ver con el papel del Tribunal de Disciplina. De tal manera que si una jueza o un juez pretende mantener estabilidad en la función, el incentivo no está en la impartición de justicia en clave constitucional, sino en quedar bien con el poder político. De tal manera que, como se puede ver, los incentivos que plantea la reforma inciden de manera muy directa en anteponer la política sobre la técnica. Yo lo dejaría. Y para acabar, Yola y Claudio. 1, 2, 3, perfecto. Bueno, Yola y yo y el equipo de Altazor Intelligence estamos a cargo de la investigación cualitativa para básicamente conocer a profundidad la experiencia de las personas con el sistema de justicia mexicano, y eso, la parte cualitativa nos parece muy importante porque es donde recuperamos las historias más allá de las métricas, ¿no? A veces decimos, oye, tal porcentaje de personas no pueden tener acceso a la justicia, pero cuando damos doble clic en las historias de una persona específica que enfrenta una problemática que no puede resolver, ahí nos damos cuenta de la trascendencia y la relevancia de esta discusión, que de repente puede ser muy abstracta, pero que se vuelve trágica cuando llegamos al nivel individual, a las personas que requieren justicia para cobrar una pensión, para cobrar una deuda, etcétera. Así que lo que vamos a presentar aquí, lo va a presentar mi socia Yolanda Barrita, es un primer reporte de esta investigación cualitativa que hicimos a partir de sesiones de grupo conducidas por investigadoras e investigadores especialistas en percepción social y participación ciudadana, y el objetivo, como decía, es explorar cómo se percibe, experimenta y valora la justicia en México desde las vivencias tanto de profesionales del derecho como de personas ciudadanas que actualmente enfrentan procesos legales en tribunales locales, y la indagación básicamente se enfocó en estos dos grandes segmentos o perfiles: las personas abogadas litigantes en materias civil, familiar y penal, y las ciudadanas y ciudadanos que actualmente enfrentan procesos judiciales, esto como siempre con una aproximación cualitativa y etnográfica. Y también, antes de darte la palabra, Yola, que vas a presentar estos resultados, decir que estos resultados hoy se publican en un artículo escrito por Yolanda Barrita, por Carlos Rosales y Lisbeth Reyes, que por aquí nos acompañan, y que hicieron este artículo en Animal Político. Para quien quiera, digamos, darle doble clic a la síntesis chiquitita que vamos a presentar aquí, pues ahí está todo, digamos, el desarrollo de esta parte de investigación cualitativa como parte del observatorio, y creo que básicamente lo que vamos a hablar es de una doble orfandad de las personas respecto al sistema de justicia mexicano. Uno, la orfandad del sistema, y otra, la, digamos, orfandad del discurso que dice representar a estas personas. Así que, Yolanda Barrita, querida, adelante. Ya me spoileó todo, pero bueno, dijiste un punto clave. Gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Como dice Claudio, nosotros estuvimos a cargo de la parte de investigación cualitativa que, sumado a la parte de trabajo periodístico que encabezaron Gaby, Daniel, Ernesto, ¿no? Fue algo riquísimo el estar platicando con personas a ras de tierra, como dice Ana Laura, personas del día a día que forman parte de este 92%, ¿no? De lo local, de los casos de lo local. Y encontramos una serie de cosas bastante interesantes que, como bien dice Claudio y te decían hace rato también, pues bueno, lo van a poder estar consultando en diferentes medios, y que esto volver a subrayar, ¿no? Es solo el primer, digamos, las primeras lecciones que tenemos. Vamos a seguir trabajando y construyendo, porque justo lo que estamos buscando es eso, ¿no? La reconstrucción de este sistema. Como primer punto, pues no nos va a parecer nada extraño, pero pues sí identificamos que hay un sistema de justicia que se ve sumamente lejano e incluso inaccesible para las personas de pie, ¿no? Ya estamos hablando de personas, fuimos a platicar, como bien decía Claudio, con personas que están actualmente atravesando algún proceso legal, ¿no? Sobre todo reclamos de pensiones alimenticias, algún cobro,
reclamos incluso por temas indígenas, ¿no? Laborales, explotación laboral, alguna demanda laboral que se estableció, etcétera. O sea, casos muy comunes que quizá para nosotros que, por ejemplo, yo incluso viniendo de una familia de abogados, pues no me son tan cercanas porque quizá no he atravesado alguno de estos casos, no nos son tan cercanos y no sabemos lo que se vive en el día a día al entablar y al abrir un proceso así. Entonces nos enfrentamos ante personas que ven lejísimos, ¿no? Muy, muy lejana el sistema de justicia, de hecho tan lejano que es más fácil adjudicárselo a una entidad religiosa, ¿no? Como a decir, está en manos de Dios antes de estar en manos de un sistema de justicia del Estado, ¿no? O de si estoy atravesando este caso es porque por algo que estoy, un camino que tengo que caminar para enmendar algo, ¿no? Porque los últimos seremos los primeros, etcétera, etcétera. Después, pues, y bueno, esta justicia se dibuja ante estas personas pues sumamente incierta, ¿no? Nunca se concretiza, es difusa, es indeterminada y pues esto genera muchísima impunidad, ¿no? Y también muchísima pues desesperanza en las personas. Un segundo punto que va muy relacionado pues es la desconfianza estructural, ¿no? Que tiene que ver con ya esta estructura del sistema del Poder Judicial, cómo se ve hoy en día, que si de por sí hoy en día no se le entiende en lo absoluto, ¿no? O sea, un ciudadano de pie, digamos, únicamente se ingresa en el sistema cuando toca, ¿no? Y si es porque tocó, si no, porque estuvimos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿no? Entonces me decían la gente, ahora toca portarse bien, y no solamente portarse bien para no caer, ¿no? En un caso que nos lleve a tocar la puerta a este sistema, sino más bien quienes están ahí por algún caso que sí cometieron o que recayó en ellos, pues bueno, la experiencia siempre los conlleva a frustración, a incertidumbre, ¿no? E incluso les voy a contar algo súper interesante. Muchos de ellos se estudiaban, o sea, estudiaban por su parte en sus tiempos libres. Bueno, había quienes incluso habían terminado la carrera de Derecho para estarse asesorando durante estos años, porque saben que son procesos que además duran años abiertos, ¿no? Entonces, que estudiaban la carrera para saberse ahí, ¿no? Que si el abogado lo está asesorando bien o que si porque se sienten incluso pues entre dos tiburones, ¿no? Por un lado el Estado y por otro los mismos litigantes que a veces se presentan ante ellos como, pues como que donde está mi favor o no, o quienes están por acá, ¿no? Entonces era bien interesante como quienes, fue un par de casos quienes habían estudiado la carrera, pero los demás en sus tiempos libres en ChatGPT, ¿no? Muchas fuentes buscaban asesorarse o con amigos, familiares, etcétera, que su abogado estuviera haciendo lo correcto en el caso. Y como les digo, ¿no? Son gente, personas con casos muy, muy locales, muy cotidianos, muy que dijéramos, ay, bueno, una pensión alimenticia se arregla rápido, ¿no? Hay gente que lleva 7 años, 8 años, o que incluso una de ellas nos decía, a mí el juez me ya dio la sentencia y llevo 5 años sin recibir un peso, ¿no? O sea, que no se hace ejecutar como tal ya ahí. Un tercer punto que tiene que ver con el agotamiento y la resignación justo entre los abogados litigantes, que también con ellos platicamos y yo les decía, es difícil en un país como el nuestro, ¿no? Donde ya de por sí la figura del abogado está muy desgastada, ¿no? Digamos, si nosotros vamos con las personas acá afuera y les preguntamos, descríbeme un abogado, o si estuviéramos hablando de animales, ¿qué animal sería un abogado? Ustedes piénsenlo en sus mentes, estoy segura que si lo escribiéramos tendríamos por ahí una fauna bastante cercana. Y de por sí tienen este peso y encima, bueno, con esto que se viene, pues se les viene también muchísima incertidumbre, ¿no? Son litigantes que están agotados, están saturados, rebasados también en casos, ¿no? Que además de un sistema que después de la pandemia, ¿no? Se reestructuró, pero que además les ha costado pues estos 5 años volver a ingresar, ¿no? Después de que vino la pandemia, sí significó como un quiebre total, y que de hecho me decían, esto la vemos como una segunda pandemia, ¿no? O sea, con ese nivel de incertidumbre y de decir, ¿qué vamos a hacer? No sabemos, pero estamos justo con ese temor, ¿no? Un cuarto punto que es la elección de jueces, ¿no? Que es esta expectativa rota, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, con lo que comenzaban diciendo Gaby y Daniel sobre pues el poco apetito, ¿no? De ir a las urnas, de ir a votar, de
pues de adentrarnos en lo que es este sistema judicial, pero porque además también es una promesa que no se ha cumplido, ¿no? Es algo que pues, se han prometido cambios, se han prometido modificaciones, reformas, etcétera, o la democratización, ¿no? Pero se sabe perfectamente que en este país pues solamente los casos que tienen o mucho financiamiento, ¿no? O sea, recursos económicos o influencias son las que llegan a pues a avanzar y a, digamos, a prosperar, si se puede decir, o a cerrarse, ¿no? En ciertos casos. Entonces, pues la elección del 1 de junio con una participación tan baja como el 13%, pues nuevamente vuelve a marcar, ¿no? Esta, pues poca satisfacción ciudadana y poco interés. Un último punto que es la justicia como trato humano y que aquí pues yo creo que eso sí lo sabemos todos porque en algún momento hemos topado con alguna figura del sistema, no sé, pero pues es esta poca empatía, ¿no? Esta poca sensibilidad, es pues también que nos habla de un sistema rebasado, que no siente ni tantita sensibilidad o empatía por las personas que están solicitando justicia, ¿no? Que están atravesando momentos terribles y que encima de esto, pues bueno, se topan con un mundo que a mí me parecía como el mundo de K, ¿no? En el proceso de Kafka, donde es un mundo totalmente deshumanizado, oscuro, donde eres un número más, ¿no? Aunque se oiga cliché, pero es realmente eso, y donde la incertidumbre y pues es lo que gobierna, ¿no? No hay nada. Entonces, frente a esta nueva frente a esta nueva organización, esto crece y crece. Y pues bueno, nada más para concluir, ¿no? Esto que me spoileaba Claudio, pero que es el punto al que llegamos justo, y que ya lo hablaba también Ana Laura hace un momento, pues es que nos estamos enfrentando a un sistema que nos está dejando como personas de pie, como ciudadanos, ante una doble orfandad, ¿no? Una doble orfandad que nos habla primero pues de un sistema de justicia que nos han dicho que ahora sí, ¿no? Que con esta reforma se nos iba a tomar en cuenta a todos, que iba a ser mucho más horizontal, que iba a atajar, digamos, los casos de hasta abajo, ¿no? Se nos ha, digamos, dejado huérfanos en este lado, pero también en los discursos, ¿no? En los discursos que nos usaron, digamos, como ciudadanos para lograrlo y que finalmente se quedan ahí, ¿no? Incluyendo el discurso del presidente de la nueva corte, ¿no? Que manejando esta narrativa desindígena, ¿no? Va a ser mucho más cercano, va a traer casos mucho más cercanos a ti, locales, ordinarios, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las víctimas siguen sin ser escuchadas, ¿no? Y cerrando con esto, que son huérfanas son huérfanas doblemente o dos veces, ¿no? Una por el sistema y otro por el discurso que ambos pues las invisibilizan, ¿no? Y que pues no, para en lo absoluto se ve que acerquen sus causas al sistema. Y cerraríamos con esto. Bueno, me gustaría solamente cerrar esto y abrir a preguntas y debate y tal. O sea, esto es como muy preliminar, pero lo que estamos convencidos es que tenemos que comenzar a imaginar el nuevo sistema de justicia de abajo hacia arriba, de lo local a lo federal, y que lo tenemos que hacer desde el punto de vista del usuario, de quien demanda justicia, no desde el punto de vista de los abogados y el debate jurídico. Nos interesa recoger la experiencia de enfrentarte a este sistema, cómo va a quedar y cómo podríamos mejorar esa experiencia. Y tiene que ver con las historias concretas de personas comunes y corrientes que puedan explicar lo que significa transitar ese sistema, dónde se atora y cómo mejorarlo. La justicia, y eso sí es un lema del laboratorio, empieza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como hasta ahora la hemos imaginado. Y el nuevo Poder Judicial, el que vamos a necesitar, el que muy pronto vamos a tener que empezar a reconstruir, empieza en la primera instancia local. Y yo creo que si hay que aprender las lecciones, hay que ponerlas por escrito y hay que esperar que pueda haber una reforma que matice o que mejore esta experiencia para la elección del 27, y en cualquiera de los lugares
hay que empezar a proponer cosas que sí nos permitirían reconstruir el sistema. No solamente quedarnos llorando frente a esto, que sin duda empeora lo que ya teníamos y que ya funcionaba mal. Me encantaría oírlos, ver qué experiencias tienen, qué es lo que les provoca esta conversación y así abrimos la plática. Yo quisiera hacer dos comentarios. Hay muchos comentarios en general pues muy críticos sobre la reforma y obviamente pues en la mayor parte de ellos yo coincido. Primero preséntate. Bueno, soy Hernán Gómez, mucho gusto. Hay muchos, digamos, comentarios muy críticos de la reforma, de la elección, de cómo se dio, etcétera. Pero a mí me cuesta pensar que todo sea malo y que todo vaya a estar mal. Y me gustaría saber si han intentado reflexionar qué podría estar bien de esa reforma, qué podría salir, qué podría o ir mejorando con el paso del tiempo. No sé, me imagino si es que acaso pudiera haber, por ejemplo, una genuina cercanía de los jueces hacia la gente. Si la reforma podría fomentar eso, más allá de cómo llegaron. O sea, la forma en que lleguen, y entiendo la operación de los gobernadores, todo eso, necesariamente va a generar va a ser, digamos, infancia es destino, o sea, va a ser así y así se va a replicar por décadas y décadas, o ustedes se imaginan de pronto que de ahí pudiera surgir, no sé, por ejemplo, si acaso hoy hay más gente que antes que está intentando entender qué es el Poder Judicial y cómo funciona. ¿Se imaginan ustedes que eso pueda ir incrementándose con el paso del tiempo y que empiece a haber un grupo de personas, una masa crítica cada vez mayor, que se vaya apropiando de eso y que eventualmente pues los jueces sí sean electos directamente por la ciudadanía, o sea, que sí sea un proceso genuino o se imaginan que siempre va a ser como en esta elección y que siempre los gobernadores van a poner a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito, y etcétera. Eso me parecería importante reflexionarlo porque quizás estamos dando como ya por muerta la reforma en todos sus aspectos y quizás haya cosas que puedan funcionar eventualmente. Y lo segundo, me parece súper importante el énfasis en lo local y yo quisiera preguntarles si ya tienen alguna idea de por dónde empezar, porque creo que habría que empezar muy cerca de aquí. O sea, a mí me llama muchísimo la atención lo poco que se habla en los medios y lo poco que hay de análisis sobre el escándalo que es la justicia en la Ciudad de México. A mí me ha tocado vivirlo personalmente, pero pues hay un tribunal que lleva un mes en paro. El presidente del tribunal mandó golpear a los que estaban en paro y sacarlos de afuera de las instalaciones, y no veo que eso sea un escándalo cuando lo debería serlo. En los rankings de World Justice Project aparece como la justicia más corrupta del país y no veo que eso sea nota. Veo también que cada vez los contratos que se hacen empiezan a no someterse a la jurisdicción de la Ciudad de México y prefieren irse, por ejemplo, a Nuevo León porque parece que allá está hasta mejor que aquí, y creo que eso debería preocupar muchísimo a una masa crítica que está en la Ciudad de México y que es nuestra primera instancia, y sin embargo no estamos hablando de eso. Y me preocupa mucho que en esta última elección nadie habló de la elección local, nadie habló de cómo se dio, de cómo se capturó esa elección por parte del presidente del tribunal actual. Nadie está hablando de que ese presidente se quiere reelegir hasta 2027 por segunda ocasión, y creo que eso debería generar o concitar una acción muy concreta, muy precisa, ya hoy y no en una temporalidad abstracta, porque creo que es algo que tenemos encima aquí y ahora. Esos dos comentarios, muchas gracias. Tengo algunas dudas y algunas reflexiones. Dudas, ¿se eligieron o no a todos los cargos que estaban en juego?
yo juraba que sí, pero ayer en tribunales federales algunos me dijeron, en tribunales colegiados sobre todo, el comentario es, no va a haber suficientes magistrados electos. Y como no pueden subir, porque todos, bueno, las consecuencias las conocen claramente. Creo que de las cosas positivas de esto es que están volteando a ver al Poder Judicial, el poder más, es el patito feo de los poderes, siempre ha sido, nunca se le dedican recursos. Me llena de ilusión saber, escucharte, Ana Laura, y decir, vamos a reconstruirlo desde abajo. La justicia cotidiana, lo que decías, los casos y casos que son claros de abusos de la autoridad, se van a reproducir más. Estos casos donde te plantan un arma y entonces te tienes que someter a un proceso como los que narran Ricardo Rafael y Hernán en algunos de sus libros, se van a reproducir más. Esto de la territorialización de la justicia, tienes toda la razón. Y lo que no entendemos, o lo que no sé si no entendemos, o más bien no lo entienden quienes esto promovieron, es que todo esto incide en la economía. O sea, de lo que más recibo de abogados de mi gremio, de mi asociación, es la cantidad de inversiones que se están dejando de percibir. Al final del día no hay ningún secreto en cómo demonios se crea riqueza y se crean empleos. Es a través de la inversión, no a través de las dádivas que se pueden ir dando. Eso es un paliativo nada más y podemos discutir si es o no el correcto, pero la justicia es una válvula de escape de la sociedad. Si no hay justicia, la gente toma la justicia en sus manos, como tantas veces lo hemos visto. Yo sí creo, Ana Laura, que en el tema de justicia, digamos, en el día a día, en los pueblos, deberíamos de elegir a los jueces, ahí sí, como pasa en otras partes del mundo, pero en justicia federal, en donde se ponen es necesaria la técnica, vamos a ver grandes fracasos y todo eso incide en vámonos a otra parte a invertir. Y si van a otra parte a invertir, todos los que estamos en este avión vamos a ir cada vez volando más bajo y esa es la parte que la verdad a mí me preocupa mucho. Nos deberá de preocupar que no haya inversión y que volteen a ver a otros países como un lugar donde invertir. A lo mejor suena que esto solamente le importa a las élites. No, nos deben de importar a todos nos afecta, porque el que no inviertan implica que no hay quien limpie los cuartos en unos hoteles o que inviertan menos en hoteles. O sea, creo que esa parte es fundamental. Y desde la barra, Ana Laura, como siempre te lo he ofrecido, estamos trabajando y felices de trabajar con ustedes para crear una solución. Nosotros, y comercial aparte, estamos a punto de lanzar un programa para todos estos miles de jueces federales que se quedaron sin chamba, para ilustrarlos cómo es el arbitraje. O sea, estos medios alternos a la solución de conflictos, creo que van a tener que ser el medio a través de, claro, al final del día el laudo tiene que ejecutarse, sí, pero todo el proceso te lo avientas con hay materias que no son arbitrales, bueno, todo eso no los quiero distraer, pero creo que les vamos a dar un curso a todos estos jueces para que también vean eso como una opción. En fin, yo les agradezco, hay otras reflexiones, no me quiero tomar más tiempo, gracias. La pregunta sería si también ven, yo sé que no son pitonizos, pero si también ven que puede haber elementos ahí en los actores reales de poder, en las figuras políticas y los actores reales de poder, que los puedan mover a cambiar estas estructuras, es decir, esta reforma. Por ejemplo, decían, el gobernador que llega se va a encontrar sentado a alguien que le impuso el anterior gobernador, ¿no? La presidenta probablemente lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones. ¿Ven ustedes algún incentivo por el cual podría haber algún cambio en el mediano plazo en esta estructura, en esta nueva estructura de elección del Poder Judicial?
pregunta, invitación y reflexión rápido. Pregunta. Ándale. Muy bien. ¿Alguien conoce alguna investigación que haya ponderado la calidad del control judicial de uso de la fuerza? Si es el caso, levante la mano porque queremos platicar con ustedes. Estamos montando esto. Entonces, le mandé un mensaje a Ana Laura y se lo platiqué. Vamos a tratar de ayudar a través de esto también. Y no nos está haciendo fácil encontrar a quien quiera hacerlo. Pero menos encontrar antecedentes de investigación con esta ponderación. Probablemente no es así, pero nosotros tenemos la claridad de que no habrá seguridad sin control judicial de uso de la fuerza. Si una autoridad policial o militar no tiene control judicial de uso de la fuerza, básicamente tiene otro tipo de incentivos que no están en el marco de un Estado constitucional de derechos. La invitación es a participar en esta investigación como parte de este proceso. Y la reflexión, y termino, Claudio, un poco al tema de lo que le preguntamos a la gente, creo que hay que agregar, no sé cómo lo vean, el factor miedo en la sociedad. Esto es muy difícil, pero en la teoría hay mucho trabajo sobre la gestión del miedo, como palancas que refuerzan posiciones de endurecimiento. ¿Quién quiere una justicia propia de un Estado democrático de derechos en medio de una condición de miedo? Lo dejo como sugerencia para seguirlo platicando. Gracias, felicidades por la iniciativa. Muy agradecido por este esfuerzo que se está celebrando en el observatorio, por la iniciativa de la Ibero, Ana Laura, y también por esta lectura fina, digamos, desde estos dos campos del conocimiento, un poco de la opinión, y desde luego también desde mi gremio periodístico. Yo traigo todavía reflexiones inacabadas de esta, como la mayoría supongo, de esta reforma judicial y de las elecciones, pero empiezo ya a tener alguna precisión. Preciso que me equivoqué en el diagnóstico original, que era que habían hecho una reforma sobre las rodillas, caótica, revuelta, y que por eso había salido tan mal. Escuchándoles y analizando lo que ha pasado, estaba perfectamente calculado. Fue meticulosamente diseñada, con un nivel de precisión de relojería impresionante. Claro, si yo me pongo a analizar la reforma a la luz de los objetivos que Ana Laura planteaba, es decir, una justicia al servicio de las personas, donde los derechos del individuo, de la persona, es lo que cuentan, pues es lo que estuvo muy mal hecha la reforma, pero es que ese no era el objetivo. El objetivo era control político de la justicia. Por cierto, un objetivo que ha ganado pues casi todas las batallas en la historia mexicana, ¿no? No conozco cómo era la justicia en la época prehispánica, pero del virreinato para acá, pasando por la Santa Inquisición, Porfirio Díaz y los sonorenses, el control político de la justicia ha sido un hecho dominante. En realidad, los escasísimos espacios donde esto no ha ocurrido, es decir, donde el control constitucional de la justicia es impuesto, es brevísimo. Había de quien la diseñó ese intento. Y desde esta lógica, pues todo pareciera haber funcionado muy bien. Yo creo que a estas alturas ya nadie engaña. Claudia Sheinbaum tendrá muchos atributos en su relación con el señor Donald Trump, que le siguen permitiendo, gracias a eso y otros atributos del presidente anterior, gozar de buena reputación. Pero a ver, la que hizo el acordeón fue ella. No hay nadie más. Quien hizo ese acordeón se llama Claudia Sheinbaum. Y en el momento que hizo ese acordeón, autorizó a sus homólogas y homólogos en los estados, gobernadores y gobernadores, a hacer lo mismo. No podía ella suponer que ella iba a hacer el acordeón, pero la gobernadora o el gobernador de Tamaulipas no lo iban a hacer. Y ella fue la que abrió y cerró la puerta. La que estableció qué papel iban a jugar los comités de evaluación y la que estableció cuáles iban a ser los intercambios para llegar a los cargos más importantes. Y luego dejó esa réplica a nivel estatal. Yo lo que me pregunto es si cabe imaginarnos un sistema de justicia para, amplío, un sistema político plural,
cuando lo que se quiere es un sistema político hegemónico. Tengo la impresión de que nuestra discusión es ¿cómo le hacemos para construir un sistema de justicia constitucional en un modelo de sistema político hegemónico? No, son antagónicos. Si en realidad lo que hicieron fue darle coherencia al sistema político. Y en ese sentido, me parece, la reforma judicial no abrió la puerta para un desastre, en realidad cerró el desastre. Es el punto final del desastre, la construcción o la reconstrucción del sistema hegemónico. Y pues desde esta perspectiva, mi optimismo está por los suelos. Sin embargo, asumiendo el nivel de especialidad y conocimiento que tienen, tengo una sola pregunta, una sola. ¿Dónde está el punto débil de esta reforma para ir y dinamitarlo? O sea, si ustedes conocen el talón de Aquiles, el centímetro donde se puede tumbar, por favor, aliméntenos, porque ahí es donde cabe la esperanza. Voy con toda la dinamita necesaria. Pero mi temor es que si no encontramos el talón de Aquiles, lo que va a ocurrir es que el sistema político hegemónico tenderá a consolidarse. Punto. A regresar a los cauces o a las cuencas donde se encontraba antes de que empezara la preocupación constitucional de nuestros sistemas judiciales. Gracias, Ricardo. El 1 de junio. ¿Por qué no le fue tan bien a Racionale? Porque finalmente la elección judicial lo que mostró fue el nivel de control político que tiene cada uno de los gobernadores. Es decir, Veracruz es un estado en donde hay por lo menos 2 grupos políticos que además obtuvieron cargos importantes que son los rivales de Rocío Nale a nivel estatal, que es uno, el grupo político del exgobernador de Cuitláhuac García y el grupo político de la familia Yunes, revivida precisamente por Morena, sabemos pues por elección judicial y demás. Ahí se enfrentaron estos grupos políticos y en algunos casos se pactaron entre estos grupos políticos. Es decir, los Yunes tuvieron la posibilidad de proponer gente para los acordeones, porque finalmente su voto de los Yunes fue definitivo para la reforma judicial. Entonces, en algunos casos fueron enfrentamientos y en otros casos fueron pactos entre grupos para ver quiénes se imponían a quiénes. Rocío Nale pues finalmente no ganó todas las plazas que quería, pero sí logró pactar, insisto, con 2 grupos políticos que son muy importantes en Veracruz, los Yunes y Cuitláhuac. Algo diferente a lo que se vivió en Chihuahua, en donde, ¿por qué ganó Maru Campos la mayor parte de los cargos? Porque Morena chocó y se dividió entre los diferentes grupos políticos que hay y no pudo pues controlar el resultado de la elección. Entonces, la elección local, insisto, lo que nos reveló fue finalmente el peso de cada uno de los grupos políticos dentro de los estados y la capacidad que tuvieron para pactar o para pelear. Casi nos sirven los resultados pues para hacer un estudio sobre quién gobierna y cómo controlas. Decíamos el caso de Tamaulipas, porque en el caso de Tamaulipas es claramente Américo Villarreal el que impuso a la mayoría de los ganadores, ¿no? Entonces, sirve pues para entender esta otra parte. ¿Se eligieron a todos? Bueno, esta es una pregunta que todavía no se puede responder porque todavía hay un litigio en más de un caso que nos va, digamos, todavía al tribunal le falta dar la última palabra para saber si se van a aceptar, por ejemplo, que hubo candidatos que no cumplieron los requisitos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta cuya respuesta queda pendiente, pero sí vale la pena mencionar que hay estados en donde entre el 20 y el 30% de los ganadores no tienen ninguna experiencia judicial. Incluso no tienen, en más de un caso, ni siquiera experiencia en litigio. Tenemos casos, y es el trabajo de las próximas semanas y meses precisamente del observatorio en la parte periodística para documentarse, porque tenemos casos, insisto, de una magistrada que en su currículum dice que su último cargo fue jefa de departamento de un organismo público que no tiene que ver nada con el sistema de justicia. Bueno, va a ser muy importante ver la transición y la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que sí estamos empezando a documentar es que en la transición, jueces que perdieron, jueces que decidieron por la razón que sea no participar, están prácticamente abandonando algunos casos
y estamos hablando de la justicia de la vida cotidiana de la gente, es decir, casos como, por ejemplo, temas pues de pensión alimenticia y demás, que se están abandonando pues porque finalmente saben que en 2 meses se les acaba el trabajo. Entonces, este es un dato que vamos a seguir investigando. También, por ejemplo, el hecho de que cada uno de los jueces tienen estructuras que les ayudan en su trabajo, digo lo obvio, el secretario de acuerdos, pero los secretarios de acuerdo en más de una ocasión fueron candidatos a jueces y ganaron. Va a ser muy interesante ver cómo se completa, digamos, el organigrama de cada uno de los juzgados y cuál va a ser el nivel de cada uno de los seleccionados, porque, insisto, estamos hablando de casos muy importantes. ¿Cuál va a ser el futuro de los casos pendientes a resolver? Sabemos, pues, que hay jueces que tienen 400 expedientes pendientes. Si ese juez perdió, ¿qué va a llegar el nuevo y le van a decir, toma tus 400 casos? ¿Y qué va a hacer con esos 400 casos? Ese, insisto, va a ser trabajo de los próximos meses. Lo que sí nos parece que hoy podemos decir es, será un poder judicial en donde la inexperiencia va a ser uno de los factores, será un poder judicial, bueno, incluso podemos mencionar el dato, en Toluca hoy hay un curso del Poder Judicial local a los jueces que ganaron, pues básicamente para decirles dónde están sus oficinas, ¿no? De cuál se trata la chamba. Digo, gracias Poder Judicial mexiquense, porque por lo menos van a llegar sabiendo más o menos de qué se trata. Pero ese es el nivel de inexperiencia de parte de los que ganaron la elección, porque sabemos, y lo mencionaba Ricardo en su participación, que hoy el que sea juez o el que sea magistrado no es el más capaz. Tampoco es el que conoce mejor el sistema de justicia, sino el que logró estar en el acordeón. Por eso lo que planteaba además Ana Laura, que es, no se logró democratizar al Poder Judicial. Lo que se logró fue básicamente entregarle el Poder Judicial y, por supuesto, esto que decía Ricardo es clave, a los grupos hegemónicos de poder. Hoy, digamos, el Poder Judicial está fundamentalmente en manos de estos grupos de poder que mayoritariamente son, por supuesto, de Morena y controlados por Morena. Entonces, eso tenemos que ver, además, cómo se va a aterrizar en la vida cotidiana de la gente. ¿Hasta dónde un juez se va a atrever a oponerse a un gobernador cuando el gobernador es el que lo seleccionó? En Nayarit, lo comentábamos ayer o antier, en Nayarit no hubo elección de poder local, pero es un caso muy interesante que ya saben, el gobernador se le ocurrió la gran idea de ¿y por qué no deshacemos la Ciudad de las Artes para hacer un estadio de fútbol? Se moviliza ciudadanía, solicitan un amparo y ganan una suspensión. ¿Hasta dónde los jueces electos van a poder hacer esto? ¿Hasta dónde van a tener la independencia de decir, sí, ok, vamos a parar esto con una suspensión cuando tu jefe político es uno de las partes en conflicto? Entonces, esos son temas, insisto, que va a ser importante revisar. Terminaría simplemente diciendo que uno de los temas centrales va a ser ver cómo las irregularidades electorales van a quedar impunes a nivel federal, pero sobre todo a niveles locales. No vamos a saber de dónde salió el dinero, quién movilizó, cómo se generaron los acordeones, quiénes participaron en la hechura de los acordeones, qué elecciones podemos anular porque fueron claramente irregulares. Ese dato nos parece muy relevante siempre de subrayar. En términos electorales, la elección judicial fue un claro retroceso. No se pueden encontrar muchas virtudes, digamos, en cómo fue el proceso electoral específico, porque no solo hablamos, insisto, de Casillas Zapato y demás, sino de esta maravilla de que 9 de cada 10 personas que estaban en el acordeón son los ganadores. Este retroceso electoral, con un tribunal electoral que además va a ser producto de esta misma elección, difícilmente va a poder mejorarse. Por eso quizá una de las reflexiones que tendremos que hacer en las próximas semanas es, ¿vamos a ir al 27 con las mismas reglas electorales? Porque hoy el debate es que la reforma electoral se va a centrar en 2 puntos. En quitar a los consejeros, porque ya están hartos de que les digan de cosas, y en el dinero de los partidos, porque finalmente eso va a debilitar a las oposiciones frente a un partido hegemónico que tiene además acceso a los recursos económicos, pero no en repensar si es lógico
darle 10 boletas a un ciudadano para que elija a 100 personas, ¿no? Y bueno, y después de lo que dijo Ricardo, la respuesta es vamos a ir al 27 con lo mismo, pues parecería que sí, ¿no? Pero si seguimos y eso es, digamos, el optimismo un poquito por allá abajo. A ver, nada más, la pregunta que se hacía de algunos de los datos que también… Yo sí le veo muchos puntos flacos a esta reforma y yo creo que no logró lo que quería. O sea, si se trataba del control político de la justicia, ya lo tenían. O sea, el control político de la justicia en el viejo modelo era fácil. O sea, bastaba un voto más en la Suprema Corte. A mediados de este sexenio ya tenían 6 integrantes de la Suprema Corte y ya controlaban el Consejo de la Judicatura. Eso te garantiza que cualquier caso políticamente relevante ya tienes el resultado, digamos. Y con eso hubiera sido suficiente. La gran debilidad de esta reforma es que es su miopía de todo lo demás que no es políticamente relevante y que es lo inmensamente mayoritario de la justicia. O sea, los casos políticamente relevantes serán 3% de lo que llevan los tribunales del país y se metió con toda la conflictividad de arrendamientos, pensión alimenticia, pleitos entre herederos, contratos no ejecutados, temas de competencia económica, o sea, los conflictos de las personas. Ese es el gran cuello de botella. Para lograr lo que querían, destruyeron todo lo demás. Y eso me lleva a lo que tú decías, Jorge. Yo no creo que la distinción es justicia federal versus local. La distinción es por litigios contra la autoridad o litigios entre personas. Litigios contra la autoridad en un sistema de partido hegemónico realmente es complicado y sería antes de la reforma complicado. O sea, van perdiendo autonomía los jueces para enfrentarse a poderes electos con tanto poder, digamos. Pero los conflictos entre particulares, para los que no son abogados, 98% de ellos inician en el juez de primera instancia local. Ahí se arreglan los pleitos entre personas, sean de 150,000 millones de dólares o de 4 pesos. Es por eso que si queremos imaginar el futuro, hay que estabilizar eso rápido, porque el tipo de incertidumbre que genera tanta inseguridad jurídica en conflictos que a los poderosos les vale gorro, pero que van a generar broncas en los arrendamientos, en las pensiones alimenticias, en los divorcios, en la custodia de los hijos, en los contratos. Si queremos arreglar eso rápido, hay que pensar en la primera instancia local. Esa es la que yo le veo posibilidades, porque veo que el gran déficit de esta reforma es haber metido a todos y a todas en la misma paquete, que no es la política, que es la vida ordinaria de las personas. Y eso me lleva a un poco lo que preguntaba Hernán de ¿cuál es la ventaja de esta reforma? Pues quizá que nos permite por primera vez hablar de esa justicia, que ha estado desdibujada desde que se reformó la Corte en el 94. Solamente hemos hablado de la justicia federal, de la Suprema Corte, de los colegios, y nunca hemos hablado de donde las personas resuelven sus broncas. Crear unos tribunales que nos cobijen a todos y no a unos cuantos, creo que esa es la gran asignatura pendiente y que pronto la clase política va a tener que generar más certeza en la vida ordinaria de las personas. Y creo que esa es la gran asignatura y el gran cuello de botella. ¿Cómo se resuelve esa justicia ordinaria? De otra manera, no por la cercanía del juez que eligieron o no eligieron. Esa es quizá la agenda que con este año vamos a empezar a dibujar y vamos a agarrar por conflictos. ¿Qué pasa en pensión alimenticia? ¿Qué pasa en cobro de deudas? ¿Qué pasa en ejecución de contratos? ¿Qué pasa en arrendamiento? ¿Y cómo mejoraría esa justicia en una población de esta diversidad socioeconómica? De quien puede cobrar 50,000 pesos o de quien está reclamando 4 millones de dólares. Tienes que pensar en una justicia
que nos funcione bien a todos y a todas, y no, como hasta ahora, de los especialistas, de la élite, del último argumento hasta la Suprema Corte. Yo esa justicia creo que es la que se está derrumbando. Entonces ya se derrumbó y creo que donde va a suceder es a local. Y yo no creo que sean homogéneos, o sea, creo que lo que le salió mal, además, que esa homogeneidad, la presidenta tiene homogeneidad hasta arriba. En el sistema federal casi todo se resuelve en el Tribunal Colegiado de Circuito y esos posiblemente estén en manos de los gobernadores. Y si no, no están en manos de la presidencia, de algún sindicato, de las estructuras corporativas. Entonces, esto que pensaban que iba a ser un control centralizado, se agarraron a las instancias excepcionales. La Corte es una instancia mega excepcional. Claro, te puede parar una o dos bolas. El 100% de las bolas, no. Esas te las van a parar en los colegiados. Y quién sabe de quién sean esos colegiados. Entonces, yo al contrario de ti, creo que esto le salió mal y que se descentralizó el sistema. ¿Perdón? El Tribunal de Disciplina versus el gobernador, ¿no? Versus el gobernador, que te garantiza la reelección, ¿no? Entonces, o sea, era más fácil seguir controlando el Consejo de la Judicatura y la Corte que acabar dispersando los lugares de control de los jueces, ¿no? Porque ¿tú crees que no se acabe metiendo el sindicato que le lleva la elección en los casos que le importa? Y que pues el gobernador se hace a un lado y la presidenta no se va a poder pelear con todos. ¿Qué va a hacer la presidenta con el caso de Tamaulipas? ¿Se va a pelear con el gobernador? Emociones de incertidumbre, emociones de miedo. No quieres meterte en un pleito y menos como está hoy el sistema. Entonces, esta doble orfandad de la que hablamos y que encontramos en el cualitativo tiene que ver, digamos, no es de que antes pues tuviéramos mucha confianza y emociones positivas cuando enfrentábamos un litigio, para nada. Se agravó esta percepción. Por eso hablaba Yola de este asunto casi religioso de fe, decir que Diosito me acompañe porque pues tengo un pleito legal, ¿no? Entonces eso te habla y lo brutal es que está normalizado entre las personas litigantes y entre las usuarias y usuarios del sistema, digamos, judicial. Ahí está, digamos que no hemos resuelto esas emociones negativas que hoy detonan hablar con un abogado, hablar con una juez, hablar con un ministerio público, abrir y tocarle la puerta al sistema de justicia detona emociones negativas. Sí, y lo del miedo. Y nada más complementar el tema del miedo con que justo algo que decía Daniel, ¿no? Que en Toluca están dando estos cursos, la gente está muy consciente de que, y también aterrada de que los casos se queden ahí parados, congelados, en lo que llega la nueva, ¿no? El nuevo equipo, se empapa, los lee, o sea, saben que va de entrada ahí y hay muchísimo miedo al tiempo. Bueno, y nada más a lo que preguntabas, Fernando, creo que dónde está el incentivo, posiblemente en lo local, hay que ver en dónde, en lo local, ¿no? De lo que decías hace rato. A ver, vamos de este lado, si quieren. Juan Garza de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Primero felicitarles, de verdad da muchísimo gusto ver que surjan estas iniciativas. A mí me da vergüenza que la Universidad Nacional, en el momento más crucial de reforma de la justicia en este país, no tengamos una iniciativa de este calado. Entonces, de verdad, yo me sumo a todas, a la Ibero, el TEC, a la Fundación de la Justicia, enhorabuena, lo celebro. Ya que lo celebro, unas dudas puntuales y algunas preguntas críticas. Creo que vale la pena, quizá para Rosy y para Ana, o sea, el modelo anterior de designación de jueces locales era un asco y hay que dejar constancia de eso. Se me viene a la cabeza Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, donde el actual presidente del Tribunal de Justicia Superior era un diputado del PAN sin ninguna experiencia. Entonces, sí acapararon los gobernadores, pero también de donde veníamos, yo creo que el modelo anterior puede servir de contraste en donde sí cambió todo, pero no cambió tanto. La pregunta es, sí, claro, por el mismo federalismo, claro, ya, exacto. Esa va a la segunda pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes con la mitad de las entidades federativas que no se sumaron a esto? Porque el transitorio todavía permite hacerlo en la intermedia. Por ahí escuché chismes que en Jalisco lo están tratando de hacer bien, que quieren copiar el modelo de listas únicas. Más. ¿Van a tratar de incidir en los procesos o es más bien ex post? Una duda más para los de comunicación y los de los medios. A mí me pareció brutal
ver a la ministra Esquivel dando gira de medios y todos quedándonos callados como que si se nos olvidó que el tema del plagio, por lo menos a uno que se dedica a la academia, pues todos estamos callados, ¿no? Y ahí está la señora, y fue la cuarta más votada de todo el país, ¿no? ¿Cuál es el rol de los medios de la comunicación en legitimar este tipo de procesos o cuál debería ser propiamente el mismo? Y ya para terminar, y aprovechando que aquí está Lila del CEA de Educación Jurídica, yo insisto, la reforma en este país no va a cambiar ni a través de otra reforma, ni buscando el talón de Aquiles. No sabemos cuántos abogados existen en este país, no tenemos ni idea, porque hay 2.300 escuelas de derecho y porque de eso no nos hacemos cargo. Y porque buscar de dónde viene un juez local, pues vamos a tener que abrir la lista de escuelas de derecho, en donde sacar un 8, o un 7, o un 6, pues da prácticamente igual, ¿no? Entonces, un poco, preguntando a la pregunta que hacía Ricardo, a mí que me ha servido a algunos colegas ahí en jurídicas, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros creemos que este modelo de elección de judicatura llegó para quedarse. O sea, que van a ser varias generaciones y que incluso nos podemos ir de este mundo y ese va a ser el nuevo modelo. Y más bien, antes que buscar una contrarreforma, todo, vamos a ver, el derecho va a seguir existiendo, porque el derecho siempre ha existido en contextos poco autoritarios, democráticos, constitucionales, lo que quieras. ¿Cómo funciona el derecho en China? Nos hemos puesto a leer derecho comparado, nos hemos puesto a ver, y ojo, y en China lo que hemos, rapidísimo, ¿cómo funciona? Ahí tiene un sistema dual, ¿no? La justicia ordinaria, cotidiana, va a seguir funcionando mal, igual que siempre, porque así ha funcionado en los países, tarde, con corrupción, tal. En la otra esfera, en la que no es cotidiana, la que no es del día a día, son los casos importantes, Tren Maya, Guardia Nacional, Padrón, etcétera, etcétera. Hay una persona del partido diciendo, esto me lo pagas. O ni siquiera hace falta, ¿no? Esto lo guardamos y esto va tal. Entonces, sobre eso, antes que un talón de Aquiles, yo sigo pensando que toda esta posibilidad de cambio que trajo la reforma judicial, o buscando el lado bueno, como preguntaba Hernán, es la posibilidad de entender que siempre, en cualquier contexto democrático o no democrático, va a haber abogacía comprometida con defender ciertas causas y también algunos jueces particulares que se van a atrever a ponerle cara a distintos casos de autoritarismo. Y sobre eso poder volver a construir. ¿Qué nos dicen nuestros maestros en jurídicas? Esto existió, un poder judicial que no era ni independiente ni autónomo en un régimen hegemónico. Y sin embargo, había posibilidades. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la reflexión. Reitero mis felicidades y con toda la posibilidad de tender puentes. Muy buenas tardes. De Tendiendo Puentes AC realizamos observación electoral desde hace 30 años. Y felicitar indudablemente al observatorio por el gran trabajo que han hecho en todas las aristas en las cuales se están analizando la situación. Me parece que plantea muchas inquietudes, pero me centraría en dos. La primera de ellas es una estrategia que comenta Ana Laura Magaloni de cómo reconstruir el Poder Judicial, y le preguntaría al observatorio cómo se posiciona ante la próxima reforma electoral. Y por otra parte, ante esta situación de impugnaciones y nulidades de la elección, ¿el observatorio estaría dispuesto a sumarse con una amicus curiae para poner toda esta información también documentada? Gracias. Yo soy Mariana Vega, soy presidente de la Fundación Movimiento por la Certidumbre AC, también observadora desde hace 30 años, y coordiné la Brigada Antimapaches de varias organizaciones civiles que nos sumamos para hacer observación en este proceso. Además de algunos comentarios que quería yo hacer, ya los han repetido muchas veces, nos preocupa muchísimo el tema de los acordeones, porque ya el INE ya los avaló, el INE no le parece algo preocupante, el INE siendo una instancia ciudadana que así creció como una instancia ciudadana, que diga que pues es algo que no tiene relevancia cuando en todos lados se ha comentado, y nos preocupa mucho esa parte. El tema de la corrupción de los observadores electorales, 300,000 observadores, más de 300,000 solicitudes, cuando el año anterior fueron 35,000 nada más, y que vimos dentro de las casillas, dentro de los centros de votación, cantidad, nosotros les pusimos morenadores en vez de observadores, que estaban ayudando a la gente a votar, ¿no? Con la credencial de elector colgando aquí de observador. Entonces, esa parte me parece terrible que no la haya visto el funcionario de casilla o los capacitadores asistentes electorales. Nadie dijo nada sobre esta votación en binomio que se hizo incluso debajo de las mamparas.
el tema de que hemos visto muchas iniciativas, muchísimas. La de ustedes, por ejemplo, que por eso estamos aquí, porque nos llamó muchísimo la atención venir y saber lo que estaban haciendo, y algunas otras de muchas organizaciones civiles que hicieron. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a juntar? Mi pregunta va también con el tema que hacía Enrique Serrano. ¿Se van a juntar? Porque nos preocupa muchísimo la cantidad de ciudadanos, de medios de comunicación, de academia, de instancias, de organismos, la propia OEA, que ha hecho observaciones sobre el desastre que fue esta elección, que no se repita este mismo modelo, pero si no sumamos esfuerzos va a ocurrir lo que decía hace rato el maestro Rafael. Entonces nos preocupa muchísimo esa parte también, qué va a ocurrir con estas iniciativas ciudadanas y qué va a pasar también con las que vienen desde el legislativo y desde el gobierno, que están vulnerando ya derechos y que comenzaron con la judicial y ahora van contra incluso la información personal. Hay mucho temor en la ciudadanía de la persecución y me parece que si no sumamos esfuerzos ahí va a quedar y todos vamos a quedar expuestos y vulnerables, y es parte también de mis derechos y que yo tendría que acudir a un juez y decirle y hacer un amparo y demás. ¿Qué garantía tengo de que lo puedo hacer? Y me gustaría preguntarles a ustedes, porque algo que nosotros vimos fue, y que seguimos viendo hasta este momento, es el poco involucramiento, el poco interés o la poca preocupación de la juventud, de los jóvenes en torno a lo que ocurrió con la elección judicial. Y ellos son los que el día de mañana van a votar, porque en la mayoría, y no es porque yo agreda a los presentes ni mucho menos, pero en todas las reuniones a las que hemos asistido, y han sido muchísimas de distintas instancias, el nivel de edad supera por mucho los 35, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Por qué no acuden? ¿Por qué no van? ¿Y por qué nos interesan? Y si ustedes tienen algún dato sobre el involucramiento de la juventud. Gracias. Gracias. Primero, simplemente decir, ¿no?, que desde Animal Político, en mi caso como director editorial, pues darles las gracias a todas y todos por haber venido a este primer conversatorio, digamos, del observatorio. Para nosotros ha sido muy complejo, entretenido y por momentos divertido, ¿no?, y aquí Paris no me va a dejar mentir, cubrir esta elección, porque nos reveló muchas cosas, por un lado del sistema de justicia y por otro lado del sistema electoral y del sistema político en sí mismo. Entonces, todo esto que escuchaba ahorita, ¿no?, con la compañera, de lo que decía del tema de la observación, efectivamente, ¿no?, haber documentado desde Animal Político que los observadores electorales se estaban registrando masivamente para observar una elección, cuando en realidad eran operadores de Morena disfrazados de observadores, por poner un ejemplo. Pues es otra de las grandes lecciones dentro de las múltiples lecciones que ya se comentaron acá. Entonces, digamos, de mi lado y a nombre de Animal Político, darles las gracias, desde luego, al observatorio y a Ana Laura por poder participar en esta iniciativa, y a todas y todos los que están aquí. Y como decía el maestro Tito Garza Onofre, pues la verdad es que yo creo que este es el primer foro quizá más robusto en donde estamos conversando apenas sobre el tractor que nos pasó el 1 de junio y en esto de la elección judicial. Y yo creo que, y ahí viene la pregunta, creo que vale la pena mantener abierta esta conversación, porque cada uno de los temas, ¿no?, enumeramos 10 por lo pronto más o menos en las lecciones que hoy analizamos en este evento, pero cada uno merecería una reflexión súper profunda, ¿no? Entonces creo que sí vale muchísimo la pena darles mucho las gracias y ahora sí que la pregunta es, Ana Laura, ¿cuándo nos volvemos a ver para seguir conversando sobre estos temas que pues son apasionantes y creo que además son cruciales para el futuro de la democracia en México, ¿no? Tengo 2 dudas puntuales nada más. Si nos pudieran dar una mayor reflexión sobre el papel y las facultades que le quedaron a la presidencia de la Corte tras la reforma judicial, le quitaron el control, por ejemplo, administrativo, disciplinario, y qué aspectos positivos podrían encontrar en eso, y pues por supuesto los negativos, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, la futura llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Corte pues ha causado expectativas en un sector. ¿Qué tanto va a poder hacer verdaderamente? Y lo segundo es, si el Poder Judicial ya se descentralizó de alguna manera y se repartió entre los ejecutivos locales y el federal, si me permiten el comparativo, ¿qué rebanada del pastel le tocó a
a organizaciones, al crimen organizado, también a iglesias, por ejemplo, que estuvieron movilizando o tenían esta capacidad de movilizar gente. Gracias Iván. Y rápidamente leo también una que nos llegó acá, nos estuvieron siguiendo mucho a través de Facebook. Ricardo Bucio, que es el presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, que es la casa en la que estamos, y aprovecho para agradecer que nos estén albergando aquí. Por cierto, me manda a decir y me pide que les diga a todos ustedes que Casa CEMEFI, así se llama este lugar, es un espacio colectivo abierto a la reflexión del Estado, de la democracia, los derechos, la justicia, para que nos sintamos aquí bienvenidos también para próximas conversaciones. Y la pregunta que nos hace por acá Ricardo dice: ¿cómo reflexionar los aprendizajes de este debilitamiento estructural de lo que hemos hablado? ¿Cómo no dar por hecho la muerte del equilibrio de poderes? Me parece que es como lo más directo que está preguntando. ¿Y cuál es el efecto que este proceso electoral dirigido y condicionado va a tener también en la siguiente elección de los poderes legislativos y ejecutivos? Es decir, ahorita estamos hablando de pero también poner sobre la mesa estos otros. Gracias Ricardo, y nuevamente gracias porque podemos estar acá. Si les parece, pues hacemos otra vez una ronda y para que luego cierres tú, ¿no? Bueno, solo quería meterme al siempre gustado tema de los medios de comunicación, y te agradezco la pregunta, Tito. Solo menciono que este no es un tema que hayamos conversado, entonces no quiero involucrar al observatorio, a la Ibero y a los compañeros en las conclusiones que yo puedo decir. A nivel estrictamente personal, digo, primero, la fallida legislación electoral específica para la elección del Poder Judicial, lo que hizo fue regresar la cobertura de los medios a los 80s. Solo nos faltó, y eso va a ser una referencia solo para mayores de 50 años, que saliera el hijo de algún candidato a denunciar en un programa de televisión estilo lo que pasó en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que vimos es una participación claramente, primero, acrítica de los medios de comunicación, por supuesto no de todos, estoy hablando de algunos, quizá de los más importantes, una participación además propagandística en favor de candidatos específicos, como, insisto, lo vivimos en su momento cuando se trataba de elecciones presidenciales. No solo no hubo coberturas y trabajos que permitieran darle contexto a los electores y conocimiento de lo que estaba en juego, sino además se promovieron candidaturas específicas y podemos suponer, y subrayo la palabra suponer porque no hay una investigación, que hubo dinero de por medio y que hubo intereses políticos de por medio. No está de más recordar que hubo periodistas y medios que impulsaron específicamente al candidato que siempre se asumió como el candidato de los militares a la Suprema Corte, ¿eh? Y que uno de los promotores hoy está estrenando un programa en un canal público, en una estación de radio pública que es Radio Educación. ¿Ese es su premio? ¿Ese es el pago de la promoción a un candidato de las Fuerzas Armadas? Insisto, no hay una investigación por parte de la autoridad electoral, ¿eh? La autoridad electoral, cuando mucho te manda un documento preguntándote, oye, ¿esta entrevista es pagada? Respuesta, no, ya. ¿Sí? Cuando lo que vimos fue, en el caso del candidato militarista y en el caso de Yasmín Esquivel, una promoción mucho más intensa que casi cualquier otro candidato. Fueron coberturas que muchas veces, insisto, respondieron al dinero o al interés político. Y esto nos regresó, repito, a 40 años atrás. Vamos a tener que debatir otra vez qué hacemos como reforma electoral para regular la participación de los candidatos en los medios, para saber si esto es pagado o no, cuando este era un tema de alguna forma superado en el pasado. Si hoy las candidaturas presidenciales, por ejemplo, se miden por segundos en el INE para ver que es debatible, no, ni de lejos diría yo que es lo ideal, pero que ya había tenido este avance, esto ya no se vivió. Si hacemos un recuento, veremos pues que Yasmín Esquivel tuvo una cobertura mucho más intensa
que prácticamente cualquier otro candidato. Solo si comparáramos, pues, Hugo Aguilar, el nuevo presidente, contra Yasmín Esquivel, bueno, la proporción debe ser como de 100-1. Pero habría que concluir también que esta participación irregular en donde los medios abandonaron el servicio que significa el periodismo para sus audiencias, tuvo un impacto limitado en el resultado electoral, porque los acordeones fueron determinantes. Por eso no tenemos un ministro de las Fuerzas Armadas. Se le hizo toda la promoción posible, pero no ganó. Y no ganó porque los mecanismos de triunfo se definieron en otro lado. Digámoslo, para seguir el razonamiento de Ricardo, que este ministro no ganó porque la presidencia no quiso. Punto. Pero la promoción irregular, repito, con dinero de por medio o por intereses políticos, nos recordó que en los medios de comunicación falta mucho en términos de transparencia, en términos de entender el periodismo como servicio, en términos, pues, simplemente de hacer un trabajo profesional que para mí es increíble que alguien entreviste a la candidata Yasmín Esquivel y no mencione siquiera el plagio de su tesis. O sea, ¿cómo puede darse algo así? Bueno, se puede dar en un periodismo en donde hemos retrocedido como sistema de medios, más allá, insisto, de casos específicos, periodistas específicos, muchos medios en los estados que tienen mucho más libertad de trabajo, pero que retrocedimos en términos de libertad editorial y de servicio, ¿no? Gracias, Daniel. Y sí, me quedaba otra vez un poco con la reflexión de lo que decíamos el otro día, ¿no? Si hay incertidumbre en las reglas, certidumbre en los resultados, pues quien estuvo en los medios tampoco importó tanto, ¿no? A diferencia tal vez de otros momentos electorales en donde estar en los medios puede tener algo, ¿no? Eso no quita todo lo que acaba de decir Daniel, pero también es cierto que quien más exposición mediática tuvo, pues no necesariamente fue quien llegó a donde llegó. Bueno, cerramos si quieren, ¿quieren decir algo, Claudio, Yola, o vamos con Ricardo? Ricardo. Y luego, sí. Pues muchísimas gracias y aprovecho antes de terminar para agradecer muchísimo la presencia de todas y todos ustedes. La verdad es que ha sido un ejercicio y una conversación que además alimenta la discusión del observatorio y sobre todo fortalece la perspectiva de trabajo hacia el futuro y hacia la delimitación de las líneas de investigación. Así que creo que ha sido muy importante y creo que será muy importante seguir construyendo este proyecto de investigación de la mano y de forma abierta. Ahora, yo quisiera unir dos preguntas que se hacían hace un momento. Una la planteaba Tito y que tiene que ver con el problema del diseño, ¿no? Del diseño en los procesos de nombramiento de juezas y jueces y que de alguna manera se vincula con la pregunta que hacía Hernán sobre si hay algo rescatable en la reforma. Por supuesto, creo que sabemos que venimos de un proceso de designación que no era funcional. Muchas y muchos académicamente criticamos el sistema de designación de ministras y ministros de la Corte. Ahora, criticar ese modelo no significa que pensemos automáticamente que el nuevo modelo es mejor que el que anteriormente teníamos, ¿no? Entonces, sí creo yo que hace falta una reflexión más profunda sobre los procesos de designación de juezas y jueces. Sin embargo, creo que también es importante en esa reflexión, y lo ponía sobre la mesa Ricardo Rafael, pensar, por ejemplo, en términos de la reforma, qué cuestiones son estructurales y qué cuestiones son contingentes. Yo creo que el gran problema de la reforma es que de forma estructural le pega a la independencia, le pega a la carrera judicial. Elegir juezas y jueces no es una buena idea, y tan no es una buena idea que realmente los modelos constitucionales en el mundo no suelen utilizar este modelo como una alternativa que aporte independencia y calidad en el sistema de justicia. Entonces, creo que el gran problema es que el incentivo que platicamos anteriormente es estructural, somete a la judicatura a la captura del poder político, es decir, y llevar a las juezas y los jueces a ser electas, les condiciona necesariamente, les somete al mercado de la política. Y eso me parece que es algo estructural.
Lo contingente, o sea, en lo contingente me parece que ahí podríamos reflexionar sobre cómo se llevó a la elección, si hubo una baja participación y qué pasaría si la participación incrementa, pero creo que esas reflexiones no van a cambiar el problema estructural que ocasiona la reforma a la impartición de justicia, pero creo que es algo que, por supuesto, podemos seguir reflexionando en torno a proponer alternativas a los mecanismos de designación y nombramiento de juezas y jueces de cara a el futuro. Ahora, yo creo que hay también otra reflexión que es importante y que el observatorio está planteándose y que tiene que ver con cómo hacemos, o sea, si lo que queremos es mejorar la calidad en la justicia, si lo que queremos, como se ha planteado o se planteó con argumentos políticos o en la narrativa oficial sobre el beneficio de la reforma, era mejorar o acercar la justicia a las personas, pues dejemos de mirar un poco, decir, pensemos más allá de las juezas y los jueces y pensemos, por ejemplo, en los procedimientos. O sea, las personas batallan porque los procedimientos son engorrosos, tienen enormes formalidades, es complejo acceder a ellos. El juicio de amparo mexicano sigue siendo muy complicado para que las personas puedan promoverlo. Pensemos en ventanillas sin procedimientos y no nos quedemos con la lectura de que el problema de acceso a la justicia se ocasiona simplemente por la designación de juezas y jueces. Yo ahí termino. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Me parece muy interesante tu pregunta sobre la presidencia. Es una nueva corte y es una nueva presidencia. O sea, y su rol es más político y simbólico que los poderes que tenían antes las presidencias, ¿no? Sin duda es un buen símbolo, digamos, un abogado como Hugo en la presidencia, muy bien, pero ya no es la vieja presidencia con todos los hilos de poder en la estructura judicial. Le tocará a Hugo darle una nueva imagen a la Corte, un nuevo lenguaje, una nueva forma de operar, en un contexto complejo, donde ya no hay salas, donde todo es por mayorías, donde no hay mucha homogeneidad entre quienes son sus pares, ¿no? Entonces vamos a ver qué puede hacer él, pero sin duda yo sí estoy cierta en que la nueva forma de mirar a la justicia es diferente, ya no es a través de lo que haga o no haga la Suprema Corte. Creo que va a contar muchísimo más lo que pase a nivel local y en las entidades federativas. De verdad siento que ese viejo sistema ya se derrumbó. O sea, creo que tenemos que poner nosotros lentes para mirar a este nuevo que se está configurando y que el rol de la Corte va a ser distinto. A la Corte se llega porque lo piden los ciudadanos y porque hay acciones y controversias que ya no hay las mayorías para que lleguen. Y yo me pregunto, en este escenario, ¿cuáles son las personas que van a querer debatir sus asuntos en la Suprema Corte? Lo primero que tiene que demostrarnos esa Suprema Corte es que tiene cierta distancia e imparcialidad frente al poder. Y esa va a estar dura, por lo menos en esta configuración, por cómo llegaron, el acordeón, todos son palomeados. Creo que las personas perdemos fe en tener ahí un árbitro realmente imparcial, digamos, realmente con la capacidad de tener distancia frente al poder, ¿no? Pero eso lo tendrán que demostrar y ojalá Hugo le dé una nueva imagen a la Suprema Corte. Pero por lo que toca a todos nosotros y nosotras, creo que la reforma judicial es algo así como cuando el agua está turbia y están todas las partículas moviéndose y todavía no sabemos bien cómo se van a reacomodar. Y eso es lo que queremos seguir haciendo en el observatorio. Queremos poder observar cómo esas partículas se reacomodan, cuáles las nuevas caras del sistema, qué va a pasar con las estructuras locales y las federales. Y sí, Tito, para hacer recomendaciones de cómo tendría que mejorar el proceso en el 27, y sí para ver qué gobernador o gobernadora se apunta a reformar esas primeras instancias de verdad, digamos, pensando que funcione la justicia en los conflictos entre personas le va a traer popularidad, gobernabilidad, mucho más facilidad en la vida pública, está íntimamente vinculado a la actividad económica, a la inversión, a la gobernabilidad y quizá
hay gobernadoras y gobernadores que les podrá interesar reformar su justicia en el ámbito local. Pero bueno, mientras tanto, yo espero volverlos a ver y volverlos a convocar y volverles a poner, ¿no? Aquí lo que en el observatorio estamos descubriendo y viendo y aprovechando para tratar de entender y para tratar de proponer y dibujar un mejor sistema de justicia que el que hasta hoy hemos tenido y que el que teníamos por lo menos ya se derrumbó. Entonces veamos qué cosas nuevas nos esperan en este ámbito. Muchas gracias. No, porque